Bueno, buenas tardes a todos, distinguido público, como dicen, atento vocal nacional, gracias, vocales provinciales, presidentes de colegios, amigos, todos. Cuando yo estudié en Sevilla, un catedrático yo iba a cosas, además de farmacia, iba a arte, iba a derecho, iba a filología, en fin, iba a algunas cosas. Y un catedrático de Derecho, Sánchez Avellanis, decía una cosa muy interesante que me ha servido siempre para muchas conferencias. Decía que la mejor hora para dar clase, decía él, eran las 8 de la mañana porque ustedes no han venido y las 4 de la tarde porque ustedes ya se han ido. Entonces, justo, esto es una conferencia para frikis. Yo comprendo que después de haber comido la paella, que la había de 3 modalidades, hay quien se ha pedido de una solo, quien ha probado las 3, mitad y mitad, he visto pedir, en fin, he visto de todo. Pero después de todo eso, cascarles ahora a ustedes el bodegón en la historia de la pintura europea, pues es un poquito hard. Pero bueno, voy a intentar que entre todos veamos algunas cosas. La gran mayoría de las personas que estamos aquí, pues tenemos una formación científica que nos hace ver muchas cosas. Tenemos una formación humanística que también nos hace ver cosas. Algunas veces son dos hemisferios que no hemos conectado, pero quizás parte de nuestra formación científica nos lleve a ver bien la formación humanística y parte de la formación humanística nos revele también muchas cosas de información científica. Y quizás eso es un poco pues la idea que me he marcado hoy para atender pues a la vocalía y hacerle a ustedes esta conferencia, esta pequeña disertación que espero, como digo, pues que no vaya mal. Bueno, vamos a ver. Verán, como algunos de ustedes ya se ha tomado un café, pero algunos otros no, pues voy a intentar despertarlos con un poco de música que ustedes a lo mejor recuerdan. Fíjense que la música va ligada a la letra a la música y tiene que ver bastante con lo que vamos a ver en la próxima media hora. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me alineas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao, fil y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al fil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas. Bueno, como ven, esto es años 80, ochentero absolutamente. Mucha parte del auditorio de hoy conocerá el programa Con las manos en la masa, muchos otros no. Letra de Sabina, de un Sabina que estaba empezando a tocar. Música de Vainica Doble, un dúo estupendo también de los 80. Y un programa que salía en la 2, Con las manos en la masa, donde lo promocionaba Elena Santoja, que fue después una autora
que vino a enseñarnos, igual que Simone Ortega, las 1080 recetas, etcétera, etcétera, de esa cultura, de esa España de la post-transición. Pero como digo, y antes, por cierto, de la eclosión de los influencers cocineros. Antes de que naciera Arguiñano estaba todavía picando juliana y su hermana todavía no hacía los pasteles para toda España, estaban en las cocinas, ¿vale? Pero ya España empezaba a pensar que efectivamente los temas de nutrición, los temas de ingesta, los temas en general de alimentación eran importantes. Y esto es lo que la televisión pública, en ese momento casi con 2 canales prácticamente, nos ofrecía. Pero nos lo ofrecía con música, nos lo ofrecía con pintura. Eso que hemos estado viendo son bodegones, uno detrás de otro. Y me ha parecido pues, un buen argumento ligarlo con ese tiempo para que ustedes en poco tiempo puedan, cuando la próxima vez vean un bodegón, quizás acordarse de 2 o 3 ideas básicas que voy a intentar transmitirles, para que su visualización de esa obra de arte tenga un poco más de información, que muchas veces dicen que quien no sabe lo que busca no interpreta lo que encuentra. Y muchas veces nos pasan las imágenes, nos pasan las músicas, nos pasan tantas cosas sin que tengamos una pequeña información, una información casi de guía turístico para que podamos interpretar según qué cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una frase de Rochefoucauld, de un noble francés de 1600, que dice que comer es una necesidad, pero comer de una forma inteligente es un arte. Aquí empezamos a ver la unión de la ingesta, de la alimentación, con el arte y ligado con la inteligencia. Son 3 conceptos: inteligencia, arte y nutrición. Van juntos de la mano desde siempre. Bueno, esta charla dura media hora. Tenemos media hora para 2000 años. Vamos, cada minuto son 66 años. Y un parpadeo de ustedes, si se me duermen, son 5 años cada parpadeo. Entonces yo voy a intentar ir un poco a uña de caballo para que ustedes no se duerman a las 4 de la tarde después de la paella mixta y valenciana. Bueno, decía la Rochefoucauld eso, que comer es una necesidad, pero de una forma inteligente. Esto de las representaciones de los bodegones, que es lo que vamos a ver, pues no es algo nuevo, no es algo nuevo. El hombre empieza a hacer arte de lo cotidiano, arte de su vida, en una explosión cultural muy importante que es en el Paleolítico Superior. No se preocupen que va a durar solamente una diapo, el Paleolítico Superior. No voy a empezar con el Paleolítico Superior porque yo entiendo que sería un poquito hard. Bueno, el periodo comprende desde hace 40.000 años a los 10.000 atrás. Y se produce desde el inicio una presencia masiva de objetos con intención estética. El hombre empieza a pintar pues porque le gusta, pero vamos a ver también porque lo necesita y qué ventajas obtiene de ello. Esto correlaciona con la preparación de los humanos modernos con el viejo mundo. Alrededor de este tiempo surgieron el arte rupestre y el arte escultórico. Y se afirma por Faustino Cordón, pueden ustedes encontrar su libro, un libro muy interesante respecto a nutrición, que cocinar hizo al hombre, que el hombre cocinando en torno al fuego, la invención del fuego, el tratamiento del fuego para los metales y también para empezar a hacer las primeras preparaciones, hace que los hombres hablaran entre sí, tuvieran que tener signos entre ellos y empezaran a desarrollar un vocabulario, a la búsqueda cooperativa de la caza de animales, pero también para las técnicas de cocción, de asado y de lo que se iba haciendo a través de los alimentos. Bien. El arte en el siglo XIX en general, pues la teoría predominante fue que el arte por el arte se creó únicamente con fines decorativos y estéticos. O sea, que los que pintaban los bisontes y que hacían tal y cual, pues bueno, era porque les gustaba, porque tal. Pero sin embargo la teoría funcionalista pues nos dice que de una parte enseña estrategias de caza, a cazar juntos, a cómo los hombres primitivos se unen unos con otros de un modo cooperativo para ir cazando, para intentar pues cazar al bisonte entre todos y tal. El arte rupestre tendría como fin transmitir el conocimiento para mejorar, por tanto, el éxito de la caza,
Magia simpática, influir en la realidad mediante representación de los animales. Yo pinto lo que espero cazar y como lo veo aquí, lo pinto, espero que me aparezca. Esto es casi un pensamiento religioso. Fertilidad mágica. Esta hipótesis se basa en el descubrimiento de imágenes de hembras preñadas o copulando, incluyendo el bisonte. O sea, hay todo un tema respecto al arte, la virilidad, la feminidad, etcétera, etcétera. También el cortejo. La imaginería animal habría sido producida por un varón para impresionar a una hembra con sus habilidades de caza y aumentar en última instancia el éxito reproductivo. Todo esto son teorías en torno al arte rupestre. Y finalmente el chamanismo, producido por un chamán durante un trance. Ejemplos supuestos de chamanismo en el arte rupestre incluyen las vacas de Lusó en Francia, los magos, etcétera, etcétera. O sea, hay infinidad de ídolos, idolitos y de formas, digamos, chamánicas de cómo ir atrayendo la caza para que siguiera, pues, nos siguiera favoreciendo. Decía antes que esto es de 2000 años, es de más atrás. En el Antiguo Egipto ya hay bodegones. Aquí tenemos, por ejemplo, pues un detalle en Tebas, en una de las tumbas de un escriba en concreto, del año 1400 a.C., 1400, hace 3000 años, 4000 años ya prácticamente, donde se ve, pues esto es un bodegón. Aquí hay unos patitos, aquí hay unos huevos, aquí hay pescado, hay peces con las diversas técnicas. Y esto de abajo son pasteles, son magdalenas, son muffins, que ya entonces las había. No hay que esperar a los aeropuertos. Bueno, la naturaleza, sí, en los aeropuertos la mayoría son muffins lo que hay. Bueno, naturaleza muerta con melocotones encontrada en los muros de Herculano, estos de la Casa del Ciervo. Los romanos eran una civilización guerrera y solamente le interesaba el ámbito, que era lo que podían permitírselo naturalmente, el ámbito doméstico, la clase dominante y superdominante. Entonces, sí, eran más escultores que pintores, creían que la pintura era un arte pues, más pobre de una parte. Si recordamos, estamos pensando en estatuas griegas, en estatuas romanas y en estatuas griegas también, a caballo, heroicas, de la mitología. Pero pinturas romanas no, salvo la que está con el lápiz así puesta, que está en Pompeya, que es la que nos enseñó a escribir, algunas tábulas, poco. O sea, esculpían sí, pero pintaban no. Y dentro de la pintura tampoco es muy abundante el tema bodegón. Es un tema que no era una cosa demasiado usual para los romanos. Los romanos sí pintaban sus circos, sus anfiteatros, como hacemos ahora en los toros, las barreras, hacemos pues como unas pinturas y tal, y ellos hacían pues las pinturas, digamos, alegóricas, eran como los lobby cars, como las carteleras que llamábamos antes en los cines, ¿no? Lo que iba a salir en la película, pues eso es lo que anunciaban, pero del bodegón pues se ocupaban poco en ese tiempo. Esto también es de frescos de Pompeya. Miren que ya empieza a aparecer aquí el vidrio, las escenas de vidrio. El vidrio es una invención que a los romanos pues les fue muy, muy, muy bien. El vidrio, el hacer agregados de sílice y de silicatos hizo pues, que el arte romano pues, fuera realmente usual, porque los romanos eran muy prácticos y con el vidrio hicieron muchísimas cosas, muchos ungüentarios y mucha conservación de especies, de alimentos. En fin, empezaron, digamos, el uso sobre la arcilla, el uso del vidrio fue muy importante y ahí hay un reflejo dentro de los romanos. Damos un salto y después de los romanos pues ahora volvemos un momentín sobre la Edad Media, pero sí quiero que vean esto. Esto es de los primeros bodegones que estamos teniendo ya en una pintura que podíamos decir pues de un arte posterior, de un arte ya no del tiempo antiguo, sino de un tiempo más moderno. Efectivamente es del Renacimiento, del primer Renacimiento, del Trecento. Es una escena de la vida de Cristo, de las bodas de Caná, de Giotto. Conocen ustedes a Giotto, por supuesto. Es el iniciador del arte moderno. A partir de Giotto es un tiempo y antes es otro. Y aquí hay un bodegón. Aquí hay un bodegón, aquí hay otro bodegón y aquí hay un señor que está probando el vino, que es el maestresala de las bodas de Caná. Pero el bodegón, estos bodegones de ánforas y tal,
pertenecen a un mundo de la pintura, no son el bodegón solo. O sea, digamos, forman parte del atrezzo, podríamos decir. O sea, algo que sale en la película, pero que no es el motivo central, efectivamente. Pero es que este es el arte medieval realmente, porque otro arte medieval en los códices miniaos, pues efectivamente aquí hay un ave asándose en un espetón. Bajo el mismo espetón hay una vasija para recoger los jugos y reutilizarlos para salsa. Esto es del Decamerón en Flandes, 1432. Miren que prácticamente la escena pues muestra a un señor que está cortando una carne y poniéndola al espeto, haciendo un asado dentro de las cosas, dándole aquí las vueltas a los pollos correspondientes, ¿vale? Por cierto, ¿saben cuál es el animal que da más vueltas después de muerto? El pollo alast. Pues así es. Bueno, pues como digo, aquí está el pollo que se está asando y se está recogiendo aquí esto. Pero tampoco esto es un bodegón. O sea, tampoco podemos considerarlo como... Bueno, es algo que tiene relación con el arte de hacer la comida, pero no es exactamente una foto de la comida, que es o de una naturaleza muerta, que es lo que intenta representar el bodegón. Miren, en España empezamos a escribir mucho y muy bien desde un principio, desde 1400, esto es el arte cisoria, el arte de cortar las aves, el arte de cortar la carne, por Enrique de Villena. Está fechado en 1423 y es seguramente el primer libro de cocina de España, el arte cisoria. Habla poco de hacer los alimentos, pero sí habla mucho de su condimentación, de su presentación, de su debido corte, etc. Bien. Un bodegón empieza a ser esto. Esta es una ilustración de Pietus Christus. San Eligio Orfebre, una pareja burguesa con orfebre, está en 1449, está en el Metropolitan. Y como ven, es pues 3 personajes, un orfebre, que podía ser pues, un San Eligio, efectivamente, o un San Eloy, que es el patrón de la orfebrería. Siempre que vean una calle de San Eloy, es gremio de los plateros. Bueno, pues como digo, aquí está un orfebre pesando, por cierto, las gemas o el oro que corresponda. Y aquí hay pues una escena donde están representados objetos de taller. No es un bodegón, pero ya se nos aproxima a un bodegón. ¿Ya? Pero también, repito, forma parte del atrezzo todo eso. El motivo principal es la pareja con las joyas, el aquilatado de una piedra o tal, pero efectivamente aquí hay un bodegón, pero está todavía bastante oculto. Bueno, en España se sigue publicando mucho de cocina. El siguiente libro es el libro de Koch, el libro de cocina, es muy importante. El libro de Koch, precisamente de Robert de Nola en 1520, relacionado con Valencia, por cierto. ¿De acuerdo? Ahora vamos a también hablar algunas cosas locales de aquí. El siguiente, el libro de importancia en España es el arte, perdón. Aquí. El banquete de nobles caballeros, que es un libro que tiene que ver no solamente con la alimentación, sino con los defectos, con los errores de la alimentación y en lo que los caballeros deben cuidar para llevar una vida sana. O sea, este es un poco el antecedente de esa tríada que decíamos esta mañana de hidratarnos bien, tener hábitos saludables, hacer ejercicio y llevar una vida sana. El libro de Luis de Lovera, El banquete de nobles caballeros de 1551, es verdaderamente una obra prodigiosa, donde creo que a lo mejor la vocalía pues, podía ocuparse de reeditarla porque de verdad es una maravilla respecto a lo que es el arte en general de la alimentación. Y esto puede empezar a ser ya un bodegón. Esto es de Aníbal Carracci, que es El hombre comiendo judías, que ya sí efectivamente pues, se aproxima a lo que podíamos denominar un bodegón, porque ya el bodegón forma parte de la escena de un modo ya muy importante, ¿no? muy relevante. Carracci era italiano y hay una frase de Julio Camba que me gusta leer de vez en cuando o pensar en ella. Dice que la cocina española está hecha de ajos y de prejuicios religiosos. Efectivamente, somos hijos
de una educación religiosa muy importante, de la venida del Islam, para los condimentos respecto a lo que son las mieles, lo que son los pasteles, lo que son todo el Islam nos vino y hemos estado 800 años conviviendo con él. Pero lo que nos distingue de otras partes de Europa fue el ajo. La mujer de Beckham, cuando se fue de España, dijo que España olía a ajo. No sé si ustedes lo recuerdan. Pues huele a ajo desde el siglo XIV. Y ella se dio cuenta, lo cual pues está bien. Pero es así. Como digo, dentro del mundo del bodegón, pues España huele a ajo porque prepara con ajo, condimenta con ajo. Es una civilización del ajo en los embutidos y en muchas cosas. Bueno, el bodegón, fíjense, el autor del bodegón, quien inventa el bodegón, es Lutero. Y ustedes me pueden decir qué tiene que ver Lutero con el bodegón, si Lutero era un clérigo que escribió contra Roma y se dirigió al Papa y le dijo que estaba bien ya de las papadas y de que ya estaba bien de nombrar a los clérigos a dedo y de que la Iglesia estaba corrupta y tal. Y esto, bueno, hombre, estamos diciendo unas cosas muy raras, que Lutero inventó el bodegón. Pues ustedes van a ver cómo sí es verdad esto. Es muy importante la reforma, que es lo que hizo Lutero, para que el bodegón pasara de ser en unos sitios una cosa a otros sitios de otra. Habíamos visto antes las bodas de Caná, habíamos visto antes la religión en los prejuicios religiosos. Occidente estaba absolutamente volcado al tema religioso. La religión tenía en el siglo XIV, en el siglo XIII, no hablemos de antes, una importancia que al día de hoy no somos capaces de imaginar. No somos capaces de imaginar. La sociedad laica que nos traemos, la sociedad, pues de relaciones de ciudadanos, eran absolutamente distintas, absolutamente. Y la pintura de bodegones, como un género dentro de la pintura, no es una excepción a todo ese criterio. Verán, voy a mostrarles ahora, esto es de los Países Bajos, el banquete de bodas de 1568 de Peter Bruegel. Los Bruegel son una dinastía de pintores de los Países Bajos que viven en una realidad social absolutamente distinta a la que vivimos en Italia, a la que vivimos en Francia, a la que vivimos en Italia. Absolutamente distinta. De tal manera que, como digo, si ustedes comparan este banquete de bodas con el banquete de bodas de Caná, no tiene nada que ver. Esto es una sociedad dinámica, una sociedad muy igualitaria, una sociedad que aquí hay un pequeño bodegón con unas sopas o con unas gachas o lo que sirvieran en ese momento. Aquí hay un par de instrumentistas, ¿de acuerdo? O sea, y esto es un banquete multitudinario y de personas iguales todas. Es distinto a una especie de pirámide social que se establecía antes. Y precisamente el luteranismo, precisamente la Reforma, lo que hace es que esa sociedad igualitaria quede en un sitio y que la Reforma y Contrarreforma sigamos siendo de otra parte. O sea, la partición que se hace en Europa a través de Lutero tiene tanta importancia en general de todos, que nos hace dos realidades absolutamente, totalmente distintas. Esto es una cena de mercado de Suecia que también me incide en una idea que también me gustaría que se llevaran. Las frutas y verduras, por ejemplo, pues no han sido siempre como son ahora mismo. ¿Las zanahorias de qué color son? Naranjas, ¿no? Pues son naranjas desde hace poco. Son naranjas. Es una hibridación que se hizo como aquí las hay naranjas y las hay blancas, y las hay también moradas, dentro del mismo cuadro. Se hace como una especie de demostración de qué parte estaba el frutero. Hace referencia a la Casa Orange, el nacimiento de la Casa Orange. Es la mezcla también entre política y alimentación. Entonces los fruteros que determinaban su pertenencia a la Casa de Orange y su apoyo, pues cultivaban y hacían la hibridación naranja.
Y a partir de ahí luego se ha extendido mucho más. Los tulipanes también tienen su historia, etcétera, etcétera. O sea, digamos que lo vegetal con la historia y con la botánica y como muchas cosas, pues tiene mucho que ver. Bien, este es otro bodegón. Ya la escena principal sí tiene que ver absolutamente con el bodegón. Es una naturaleza muerta, de un animal muerto, pero efectivamente es de Carracci también, del que habíamos visto antes, que es italiano. El bodegón, como lo concebimos actualmente, nace en los Países Bajos, como le he dicho, heredero de antes de la Contrarreforma, va a Italia y después llega a España. Y a España, como todo, llega tarde. Eso sí, se perfecciona mucho, como ahora vamos a ver, que le echamos la pata al resto de Europa, pues con unos bodegones verdaderamente espléndidos como son los del arte español. Pero, repito, lo que es el bodegón, concebido como bodegón, España tenía muchísima pintura religiosa anteriormente, pero el arte de bodegón, lo que es el bodegón, como digo, es un arte centroeuropeo muy puesto en valor con la Contrarreforma, y puesto en reacción también con la Contrarreforma, como decía. Miren, esto es una curiosidad, que es un bodegón con un retrato. Los bodegones no son retratos. Esto es de Giuseppe Arcimboldo, que es un italiano, milanés, se llama La Primavera. Está en Madrid, tenemos la suerte de tenerlo en la Real Academia. Muchos de los cuadros que estoy mostrando, unos están en España, otros no. Puedo ir diciéndoles también dónde están cada uno y ahora veremos algunas cosas locales verdaderamente prodigiosas que tienen ustedes aquí en Valencia. Bueno, decía que esta es La Primavera, que es de Arcimboldo, y cada guiño y cada gesto y cada arruga y cada gola y cada, pues bueno, en general traje, pues el traje son unas coles y la nariz son unas flores y lo otro son unos pepinillos y luego cuando uno se acerca, tal. Es una serie. Arcimboldo fue un pintor verdaderamente extravagante, pero fue un autor de unos bodegones especiales. En cualquier momento que se ve un Arcimboldo, pues uno lo identifica a primera vista porque se parece mucho a esto. O sea, usa las flores y las plantas para hacer unos bodegones especiales, ¿vale? Es una especie de arte macro y micro en cada una de las aproximaciones. Y si hubiera que decir cuál es el primer bodegón de la historia, es este. Es la cesta de frutas de Caravaggio. Caravaggio hace ese cuadro, es pequeñito, yo lo he visto, está en la Ambrosiana en Milán, es un cuadro que puede tener 40 por 40. Pero ya es solo un bodegón. Y es un bodegón imperfecto. Imperfecto quiero decir que las manzanas, los nísperos y tal, están picados. O sea, no es un bodegón ideal, ¿vale? O sea, las hojas están también afectadas, pues podríamos decir, pues la mildiu, si fueran en vid. Y luego se le concede una especialísima también correspondencia pictórica al tema del cesto. El cesto está muy mimado. Muy mimado, de tal forma que es una pintura realmente interesante. Y como digo, avanza sobre el espectador y es solamente esa representación. O sea, como ven, hemos pasado de que el bodegón fuera en las bodas de Caná, que estuviera, ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, pues casi contemporáneamente de Caravaggio, pues también hay un bodegón al estilo anterior, al estilo antiguo, donde el bodegón está en medio de una escena de los discípulos de Maús, donde está Jesucristo partiendo el pan. Decía que el bodegón llega a España tarde, pero es insuperable. O sea, el bodegón español es verdaderamente insuperable. Miren, aquí está el bodegón de caza, hortalizas y frutas de Juan Sánchez Cotán, de 1602, está en el Prado. Sánchez Cotán pinta seguramente los mejores bodegones de toda la historia de la pintura. Son unos bodegones espirituales, son unos bodegones detallistas, son unos bodegones donde están cada una de las especies que están puestas, cada una tiene una pincelada fina, precisa, con un dibujo verdaderamente maravilloso. Y son arte casi ascético. También, por cierto, esto es una parábola, ¿vale? Lo que lleva aquí en este nabo, que es lo que es, ¿vale? Pues esto hace así porque era cartujo, él era sacerdote, él era monje,
el autor, Sánchez Cotán, y también era matemático. Entonces, en alguna de sus pinturas, pues también hace un guiño a lo que es la matemática. Aquí hay otro, Cotán, membrillo, repollo, melón y pepino. Como ven también hay aquí una curva que efectivamente pues, nos indica matemática dentro de ello y densidades. Cada una de estas frutas y verduras que están puestas aquí tiene una densidad distinta, como ven. Bueno, y es un arte, como digo, casi místico. O sea, como ven, el bodegón neerlandés, el bodegón de la Europa, es un bodegón social, es un bodegón digamos, de representación de ciudadanos, y estos son unos bodegones místicos, son unos bodegones que tienen una elevación espiritual verdaderamente prodigiosa. Bueno, esto es el Quijote. Quijote se publica en 1606, como ustedes saben, y ya comía, hay un pasaje del Quijote verdaderamente estupendo, que es cuando el pobre Sancho lo hacen de la ínsula Variataria, y le ponen al lado un médico que le viene a decir con una varita lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer y tal, para mortificarlo, ¿no? Para tal y cual. Y ya entonces se comía mucho y se comía aquellos que podían, el gobernador empieza a comer mucho y además empieza a comer al modo borgoñón, que es lo que se adquiere en España a través de nuestro matrimonio con Felipe el Hermoso, de Juana la Loca. Pues con ese matrimonio hace que adquiramos costumbres, hábitos que no eran españolas directamente. Uno, el vestir de negro. El rey Felipe II, el hijo, se viste de negro porque era al modo borgoñón, al modo de Flandes y de las cortes borgoñonas, y también la alimentación empieza a ser una alimentación pues variada, pero todo en la misma mesa y todo a la misma vez. Esto es una característica que vamos a ver luego también en esto. Algún bodegón literario. Dice, lo que toca a la mesa hay 1000 primores. Tendrán sus 4 platos los señores, porque no quiero ser corto ni franco. Los jueves y domingos, majar blanco. Torreznos, gigotico, alguna polla, plato de hierbas, reverenda olla, postres y bendición. Los viernes, lentejita con trechuela. Repetir los viernes del ayuno y de la abstinencia. Los sábados, que es día de cazuela, habrá brava, bazofia y monjatoria, y asadura de vaca en pepitoria, y tal vez una panza con sus sesos y un diluvio de palos y de huesos. Eso es un bodegón literario que efectivamente en ese tiempo pues también Martínez Montiñe pues publica su arte de cocina y bizcochería. Bueno, el bodegón también hace una referencia a las vanitas. El bodegón no solamente nos muestra los frutos, también dentro del arte religioso y del modo de transmitir algo de los bodegones, pues el bodegón, además de mostrarnos frutas y verduras, nos muestra la fragilidad de la vida. También entronca con la religión. Y lo vamos a ver en cómo está puesto esto en los bodegones para que ustedes lo vean siempre que vean un bodegón y se fijen que llevarán algo de esto. Bueno, estos son los 5 sentidos. Como ven aquí, pues bueno, el bodegón también hace referencia pues, a la música, al olfato, el gusto, el tacto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la transformación del bodegón, además de mostrarnos esos frutos y esas verduras y esas carnes, pues también empieza a mostrarnos esto, empieza a mostrarnos calaveras, empieza a mostrarnos arte sacro que tiene relación con la muerte y con el otro mundo y con la fragilidad de la vida, como digo, para recordarnos que todo es fútil, que todo es vanidad y que todo al final es una vanitas, que es como se llama en religión. Pero claro, es la España del hambre. Y esto es otro bodegón distinto, también literario. Dice, esto es de Polo de Medina, dice, tú piensas que nos desmientes con el palillo pulido, con que sin haber comido, Tristán, te limpias los dientes. Pero la hambre cruel da en comerte y en picarte, de suerte que no es limpiarte, sino es rascarte con él. Esta era la España del barroco, que nos estábamos quedando pobres después de haber dominado realmente pues, todo el gobierno del mundo. La escasez de ingredientes de la cocina medieval europea contrasta con el exotismo y gran variedad de la española, porque en España se da este fenómeno. Empiezan a llegar todas las frutas de América, empieza a llegar todo lo exótico, empiezan a llegar los papagayos, empiezan a llegar las plantas medicinales, empieza a llegar el molón, la sandía. Miren, aquí hay una lista de cosas que llevamos de América a Europa. Vino el maíz, los frijoles, la patata, el cacao, el cacahuete, el tomate, la calabaza, la piña. Todo esto no lo había
en Europa antes, ¿vale? Y sin embargo nosotros llevamos para allá algodón, cebada, trigo, arroz, caña, etcétera, etcétera. Esto tiene un reflejo directo e inmediato en todos los bodegones en general de Europa y particularmente de España. Mira, esto es de Osías Ver. Bueno, este es el otro enorme bodegonista español, que es Zurbarán. Francisco de Zurbarán, por cierto, era extremeño, era paisano. Pues hace también lo mismo que vimos con Sánchez Cotán, pero hace los bodegones más espirituales del mundo. Esos jarros hablan, nos hablan pues casi de un sentimiento religioso, ¿vale? Como estábamos diciendo. También la técnica del claroscuro, que Caravaggio la había puesto en funcionamiento, etc. Este cuadro también seguro lo conocen ustedes, el blanco sobre blanco, San Hugo y San Bruno en el refectorio. Como ven, aquí hay otro bodegón enorme con tarros, y con vasijas y con objetos usuales de la mesa. Bien. Por cierto, una pintora, porque hasta ahora nada más que hemos hablado de hombres que pintaban bodegones, ¿vale? Pues es Giovanna Garzoni. Esto es un bodegón, un tazón de cidras que está en Los Ángeles. Pero nos sirve para indicarles a ustedes dos cosas. Primero, estos son pues unos membrillos, unas cidras, ¿vale? Y aquí hay una mosca. Pues en muchísimos bodegones hay un insecto, hay una mosca o hay un gusano. Los gusanos, las moscas, los dípteros, cualquier tipo de morfología zoológica de ese tiempo, tiene un ciclo de vida muy corto. Muy corto. Duran poco tiempo. Y se sitúan ahí para enseñarnos cómo la vida es efímera, cómo efectivamente el bodegón nos indica que la fruta se pudre, que la mosca dura poco tiempo y que todo al final es vanidad de vanidades. Volvemos al entronque con la connotación religiosa del tema de los bodegones. Bueno, hay bodegones, hay muchísimos, hay de unas calidades verdaderamente espectaculares, porque es un género que lo mismo que ahora no es muy de moda, hubo un momento en el siglo XVII, el siglo XVIII, que era verdaderamente era el tiempo de moda. El buey desollado de Rembrandt está en el Louvre. Bodegones de banquetes hay muchísimos, podría ponerle infinitos ejemplos. Juan Fernández del Labrador también es un bodegonista estupendo, con estos racimos de uva, cada uno distinto. Las uvas son espectacularmente pintadas, prácticamente una por una, claro, pero quiero decir que con un modo, con un color, con una orientación, etcétera, etcétera. Mire, les hablaba en su momento de cómo la Reforma y la Contrarreforma nos trajo dos modos de hacer bodegón, cuando les decía que Lutero tuvo importancia en esto. Pues Pierre Claset tiene un bodegón con pastel turco aquí y aquí vemos otra vez el membrillo y repollo y pepino. Notable diferencia entre la obra holandesa, más rica y recargada, y la española, de composición muy sencilla, pero verdaderamente muy espiritual. Bueno, bodegones, como digo, esto es otra vanitas, ya una vanitas pura, donde se representa el bodegón, es solamente un cráneo y un libro. ¿Vale? O sea, hemos llegado ya a la quinta esencia del bodegón de la vanitas, que lo mismo que el de las flores y el de tal es por una parte, las vanitas de otras pues se focalizan ya en un estudio de las postrimerías, digamos, pues que lo hacen verdaderamente importantes. Bueno, el Museo de Bellas Artes de aquí de Valencia, los que sean ustedes de aquí, pues visiten de nuevo, que lo habrán hecho, el Museo de Bellas Artes. Los que seamos de fuera, por favor, visítenlo. Además de todo el arte gótico del mundo, tiene un gótico espectacular, tienen una colección de bodegones muy buena. Tienen, por ejemplo, pues, tienen unos Félix Lorente, que son unos bodegones verdaderamente estupendos. En la colección permanente también tienen Vergara, tienen Camarón Boragat. Tienen unos bodegones poco frecuentados, que son bodegones de crustáceos, porque, bueno, pues también esto casi es una marisquería, ¿no? Pero realmente aquí hay también una línea de horizonte, no se ve muy bien en la radiografía, perdón, en la transparencia, pero sí, efectivamente, pues marca también un esto. Tienen también trampantojos, que son otro modo de hacer bodegones, donde saben que el trampantojo es algo para hacer una ilusión óptica, una ilusión visual,
¿vale? Esas pistolas y esos cuernos de caza y tal, pues están ahí colgados y son como para enseñar. Están tan bien hechos, digamos, que de alguna forma pues despistan al artista. Como bodegones clásicos está Simeón de Chardin, que tiene aquí a la raya con el gato. Esto está en el Thyssen. Si es que bodegones hay por todos sitios, de verdad que con tener un poco de ojo y visitar museos, pues se pueden ir viendo muchísimos. Y por ejemplo, pues otro bodegón literario dice: ayer convidé a Torcuato, comió sopas y puchero, media pierna de cordero, 2 gazapillos y un pato. Doyle vino y respondió: tomadlo por vuestra vida, que hasta mitad de comida no acostumbro a beber yo. Esto pues también es al revés, la abundancia. Bien, Edigio Meléndez, también otro bodegonista del siglo XVIII verdaderamente estupendo. Bueno, estos son más cosas. Esto es el auge luego ya de la cocina francesa, que a partir de Brillant de Savarin, voy acabando, pues toma una predominancia verdaderamente especial, donde Manet visita el Museo del Prado, que es el primer de los impresionistas, y Manet donde viene a estudiar es al Prado. Manet es discípulo directamente de Velázquez, lo es de Zurbarán, y eso se nota en sus bodegones. Y posteriormente esos bodegones, pues digamos que entroncan con la pintura de los impresionistas, entroncan con Cézanne, entroncan con Manet, ¿vale? Como decía antes, aquí hay otro bodegón aquí en medio, ¿vale? En el bar del Folies Bergère. Como ven, los bodegones no solamente hay que buscarlos en flores y plantas del siglo XVIII, sino que hay bodegones recentísimos, y ahora vamos a ver algunos. También los claveles y clemátides de Manet. Van Gogh también es un pintor de bodegones en esos girasoles. Cada girasol es distinto, cada hoja casi tiene un tratamiento distinto, más Cézanne. Juan Gris. La deconstrucción de la pintura es lo que hace pues, el arte del siglo XX, donde igual que hemos ido deconstruyendo la tortilla de patatas, y por una parte ya va la mousse de huevo y por otra va la patata no sé cuánto y tarará, ¿vale? Pues así vamos haciendo, el cubismo es eso, es ir deconstruyendo las visiones. Ahí hay un bodegón de Juan Gris. Más contemporáneo, del año 20, aquí hay un bodegón de una pintura que ustedes conocen seguramente, que es de Gutiérrez Solana, que es la Tertulia del Café de Pombo. Pues tiene un bodegón espectacular aquí, por cierto, con Bacardí. O sea, que no solamente hay que, repito, buscar los bodegones en la antigua Grecia y tal. Picasso y Braque hacen las naturalezas muertas, que es ir deconstruyendo la realidad. Ahí las tienen, ¿vale? Esto ya son obras del año 45 y del 29. Warhol hace bodegones con lo que hay ahora, con sopa Campbell. En España no hay sopa Campbell, hubieran sido con los cubitos Maggi o con el ave creme, es lo que nos hubiera tocado. Pero con la Coca-Cola, pues que era más usual, ¿vale? Entonces son bodegones actuales, son bodegones que podemos ir viendo en las colecciones actuales en el MoMA, hasta el 62. Y finalmente, y con esto acabo, las cajas de brillo de Warhol. Brillo no ha circulado en España, brillo es las esponjitas nanas para limpiar los peroles, ¿eh? Ahora, para la paella esa que hemos tenido, pues luego Villarriba y Villabajo les darán con las escobitas nanas. Y las escobitas nanas hacen este bodegón. Esto es un bodegón que es de Andy Warhol, que ya es arte conceptual. No son las cajas originales, son unas cajas de chapao, donde el arte ya, igual que la pipa de Magritte, ustedes conocen el cuadro ese que dice, hay una pipa pintada, y dice, esto no es una pipa. Pues ese es el arte conceptual, cómo el arte se eleva de sí mismo y está mostrando una realidad que a su vez es mentira, pero que a su vez también es realidad. Y son las cajas de las esponjitas nanas, que como digo, es el último bodegón. Dicen que es el último cuadro de la historia de la pintura, no que no se vaya a seguir pintando, pero que sí, efectivamente, a partir de ahí ya es muy difícil hacer otra cosa que no sea realidad, ficción, cierto e incierto dentro del mismo cuadro. Bodegón fotográfico, bodegones ya se hacen por ordenador, ustedes le ponen, hazme un bodegón, y te hace un bodegón en el ordenador. No sabemos si eso es arte, forma parte de nuestra vida. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahí está mi email si en algún momento quieren.